Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos al programa de Ruta Segura. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Tenemos actualmente más de 80 personas conectadas desde Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras. Tenemos amigos de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador. Muchísimas gracias a todos por conectarse. En un minuto empezamos nuestro programa de Ruta Segura de este año, así que siéntanse en la libertad, por favor, de escribir en el chat cualquier duda. Aquí vamos a estar monitoreando el chat y siéntanse en la libertad de participar, de preguntar y de hacer esto una conversación interesante. Vamos a dar un par de minutos para que todos los que se estén conectando a la hora se puedan estar. Hola, ingeniero Manuel. Saludos hasta Paraguay. Un fuerte abrazo. Muy bien, vamos a iniciar. Solo quisiera, si me puede alguien compartir en el chat, si se escucha y se ve bien la presentación y el audio para que podamos iniciar. Si alguien nos lo puede colocar en el chat, que todo bien, y así iniciamos puntuales. Perfecto. Gracias, Claudia, y gracias, Carlos. Muy bien. Vamos a probar entonces. No sé, por ahí nos va a estar apoyando Mónica como parte del equipo de 3M y nos va a estar ayudando para contestar algunas de las preguntas. Así que, bueno, bienvenidos todos al programa de Ruta Segura. Mi nombre es Salvador Morales. Muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida especialmente a todos los amigos que compartimos esta misión de llevar familias seguras a casa. Una breve introducción, pues, para quienes no nos conocen, nosotros somos parte del equipo de la División de Seguridad de Transporte de 3M. 3M tiene una larga historia, pues, de estar participando en hacer las carreteras más seguras. 3M participa en la invención de las láminas reflectantes en 1930, en donde se instala la primera señal de tráfico totalmente reflectiva. Y en 1939 empezamos a expandir esta tecnología para marcas de pavimento, de marcación vial y matrículas de vehículos. Posteriormente, 3M inventa la tecnología de microreplicación, en donde se hacen más eficientes las láminas y se aumenta la visibilidad de las señales de tránsito. Y hoy por hoy estamos aplicando esta tecnología a otras necesidades que han surgido, como la visibilidad bajo lluvia, marcas visibles con mayores angularidades y con otras tecnologías, siempre con el mismo objetivo, ¿no? Básicamente, nosotros dentro de la división, pues atendemos 3 segmentos de mercado: toda la parte de construcción de carreteras y autopistas, toda la parte de los servicios y registros de vehículos y muy enfocados últimamente en el sistema de movilidad urbana. Así que, pues, es una breve introducción de 3M y compartimos, al igual que ustedes, una misma misión, que es salvar vidas en la vía y es ayudar a llevar a las familias a casa de forma segura. Por aquí nos acompaña el ingeniero César Castillo, que pues es
el jefe del Departamento de Movilidad y Logística de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. El ingeniero Castillo será quien nos dé la lección inaugural de nuestros cursos. Para los que estamos en Centroamérica, pues estamos muy supeditados al Manual Centroamericano de Dispositivos de Control del Tránsito por parte de la Secretaría de Integración Centroamericana. El ingeniero César Castillo ha participado pues desde mucho tiempo en la modernización, en las mesas técnicas y en la parte de integración centroamericana, para lo cual dejamos pues en palabra al ingeniero que nos cuente un poco la importancia de la señalización vial y su impacto en la seguridad vial, para posteriormente presentarle otra información por parte de 3M. Así que adelante, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por cualquier cosa tiene su micrófono apagado, ingeniero. Perdón, con la disculpa del caso. Buenos días a todos y todas. Gracias. Un gusto saludarlos. Espero que estén bien y que, como dice Salvador, pues estemos alineados en el tema de la seguridad vial. Algo muy importante, y como lo vamos a ver más adelante, es que las estadísticas hablan sobre el impacto de la seguridad vial, la cantidad de accidentes, de pérdida de vidas humanas que realmente asusta. Y sobre eso, pues lógicamente, tratamos la manera de generar un proceso que pueda ayudar no solo a orientar, sino que a brindar seguridad. Vamos a iniciar entonces nuestra ponencia, la señalización vial y su impacto en la seguridad vial. Soy César Augusto Castillo, ya me presentó don Salvador. Soy ingeniero civil y he trabajado por muchos años en ese tema. De hecho, participé en la actualización del acuerdo del año 2000 y luego en el año 2014. Y ahora pues nos toca un proceso de seguimiento, divulgación y a corto plazo pues estamos con la idea de tener que revisar y actualizar nuevamente esta normativa. Aquí lo que nos llama la atención es que la señalización vial o son dispositivos de descontrol o mala información o distractores. Fíjense que este mosaico de fotos son de toda la región centroamericana. Nos gusta mucho presentarla, es una de nuestras insignias porque, como se pueden dar cuenta, la gente quizá tiene muy buena voluntad, pero en desconocimiento de que existen normativas, pues casi que pone un testamento en una señal vial. Incluso el uso de colores a veces es manejado desproporcionadamente. El uso de publicidad en las señales viales es totalmente prohibido, sin embargo, pues existen. Entonces, estos son los elementos que siempre nos tienen en la mira para poder vigilar los temas de señalización. Es importante pensar que entre mejor estén los dispositivos, uno puede conducirse de una manera más segura, más eficiente, llegar a su destino en los tiempos que uno pueda determinar. ¿Ya? Esto inicia casi que un poco después de que 3M empezó a trabajar sus dispositivos en los años 30. En el año 58, Centroamérica dispone crear un primer acuerdo centroamericano sobre señales viales. Era un acuerdo muy sencillo, estaba en blanco y negro, sin embargo, su objetivo era claro. Estamos buscando la integración económica centroamericana. Necesitamos que si alguien va a conducir de Guatemala a Honduras, de Costa Rica a Nicaragua o por toda Centroamérica, todos los dispositivos de señalización estén normalizados. O sea, que no al pasar una frontera resulta que ya la señal de reducción de velocidad es distinta porque cada país maneja su propia nomenclatura. No. De hecho, la idea que buscaba este primer acuerdo era cabalmente uniformizar algunas señales que eran las más utilizadas en Centroamérica y principalmente basado en algunos trabajos que había realizado la OEA
para armonizar a nivel de Latinoamérica la señalización y otros trabajos también en Europa que se estaban desarrollando en ese sentido. Entonces, la pregunta es ¿por qué actualizarlo? Fíjense que la versión del año 58, pues lógicamente era un dispositivo en blanco y negro. En la segunda versión que se realizó en el año 2000, lógicamente ya había una mejora de tecnología. Fueron casi 40 años los que hubo que esperar para poderlo actualizar. Ya se trabajó en blanco y negro, a color, perdón. Ya se trabajó sobre versiones americanas principalmente. Luego llegamos a la tercera versión en 2014. Esa versión, si bien es cierto, fue actualizada, lo que fue propiamente el anexo, no se actualizaron, se actualizó. Básicamente el documento base, no se actualizaron los anexos. Resulta que ese documento tiene más de 4,000 hojas y es full color, o sea que realmente estábamos pensando en que actualizarlo iba a ser sumamente oneroso y eso complicaba un poco las cosas. Entonces, siempre seguimos en la búsqueda del por qué es necesario mantener actualizado este documento. Primero que nada, pues se detectaron algunas cosas en el año 2014 que era necesario corregirlas. Luego, pues se han ido modernizando los acuerdos internacionales y eso tiene que vincularse a la nomenclatura centroamericana. También hay elementos faltantes que fueron identificados por los países. Fíjense que este manual tiene carácter centroamericano. Participaron los 6 países y basado en eso, incluso hay capítulos que son propiamente nacionales, porque les voy a poner un ejemplo. Guatemala tiene señales de ruta maya, por ejemplo, por la cultura maya que forma parte de todo el contexto nacional. Sin embargo, por ejemplo, Nicaragua o Costa Rica no tienen esas señales, tienen otro tipo de señales. Costa Rica tiene señales muy enfocadas a ecosistemas, a migraciones, todo lo que es ecología, turismo. Entonces, se consideró que cada país podría tener un capítulo especial con sus señalizaciones muy particulares. Otra cosa es que han habido avances tecnológicos en la fabricación y diseño de señales verticales y horizontales. Esto es muy importante y ahí pues con 3M hemos ido avanzando y conociendo esos avances que se han tenido. Y principalmente pues que hay que mantener actualizado cualquier documento. Con la tecnología que se ha dado ahora todo en línea y el internet, definitivamente un documento pierde vigencia muy rápido. Entonces, por eso mismo es que se busca mantenerlo vigente a través de realizar actualizaciones. Y por supuesto, pues pueden haber algunas otras razones más. Estoy seguro que muchos de ustedes podrán pensar, podrán decirme, sí, también podría ser esto, podría ser aquello. Pues todas tienen razón, todas tienen validez, porque al final lo que necesitamos es un documento que sea práctico de usar, que sea ágil de usar, que nos ayude a tomar decisiones y principalmente que esté en la línea de la modernización y la tecnología que está surgiendo día a día. Me voy a tomar un momento para comentarles que la SIECA impulsó el Plan Maestro Regional de Movilidad Logística. Este Plan Maestro es el primer instrumento de planificación en Centroamérica y su objetivo es construir un sistema regional de movilidad logística competitivo, eficiente, efectivo y seguro. Debe ser resiliente y que integre todos los modos de transporte. Estamos buscando la intermodalidad a través de este plan y, lógicamente, busca la movilización de personas y el funcionamiento de las cadenas de valor en el ámbito nacional, regional y global. En ese sentido, el Plan Maestro tiene un enfoque en el eje de infraestructura vial que da un contexto a la seguridad vial. ¿Por qué razón? Porque definitivamente Centroamérica se mueve dentro de un mundo globalizado de comercio que necesita de un sistema de transporte para poder movilizarse, ¿ya? En ese sentido, Centroamérica moviliza casi el 98% de sus mercancías vía terrestre. Y entonces necesitamos que ese sistema vial pues sea eficiente y sea seguro. Entonces, dentro de ese contexto, el Plan Maestro
pues lógicamente identificó que había una inexistencia de sistemas inteligentes de seguridad vial, ¿ya? Habían pocos controles o procedimientos de ingeniería de tránsito relacionados con el manejo del tráfico vehicular y seguridad vial en las principales ciudades. Fíjense que el Plan Maestro tiene un eje sectorial que está encaminado a la última vía, que es a la movilidad urbana, que ya Salvador lo está mencionando también en su intervención. Esa última vía busca eficientar ya el manejo de mercancías hacia los usuarios finales. Y en ese punto, lógicamente, ya tenemos que pensar en el hecho de que necesitamos ser ágiles y no entorpecer los flujos vehiculares que cada vez se vuelven más congestionados en todas las ciudades principales de Centroamérica. También se identificó una falta de capacitación para actualizar y transferir conocimientos en el área de seguridad vial y la ingeniería del transporte terrestre. Definitivamente es muy importante el fortalecimiento institucional y basado en eso, definitivamente vamos a tener mejores carreteras en todo el ámbito de la ingeniería vial, ¿ya? Y por supuesto la falta de normas de control y seguridad vial, que es lo que nos trae ahora con el elemento del manual. Este es un poco el resumen de la propuesta de corredores estratégicos dentro del Plan Maestro. Son 11 en total. Fíjense que tiene un impacto en más de 40 millones de personas, de 50 millones que habitan la región. Está identificando más de 130 destinos turísticos, 20 zonas de apoyo logístico, 176 zonas económicas especiales. O sea, el Plan Maestro es un plan estratégico en el cual no desarrolla carreteras, desarrolla corredores en los cuales van a haber sistemas de transporte marítimo, aéreos, terrestres, pasos de frontera. O sea, es un conjunto de actividades, de iniciativas y proyectos. Ya, en total son 374 proyectos identificados, los cuales se está trabajando en su puesta en marcha a la fecha. Ya. En ese sentido, lógicamente, en el ámbito de la seguridad vial, el Plan Maestro busca la mejora de la resiliencia y la seguridad de la infraestructura. Son dos elementos muy importantes. Recordemos que aquí nos afecta el cambio climático y la gestión de riesgo, y necesitamos que las carreteras sean más resilientes y sean más seguras. ¿Y cuál es la meta que se identificó? Pues mejorar la señalización de la infraestructura vial con base en el Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes, trabajando las tareas bajo las mejores prácticas internacionales, y se adoptarán mecanismos modernos de control de tráfico nacional e internacional. Digamos que el Plan Maestro tiene muy bien mapeado la necesidad de la seguridad vial, de su resiliencia, de su eficiencia, de su eficacia para orientar a los usuarios de la red de carreteras. Entonces, les voy a presentar, algunos de ustedes probablemente ya lo han conocido, pero quizá los aspectos más relevantes que tiene la versión 2014, que no tenía la versión de 2000, pues vamos a ver un poco. Primero es la revisión de la aplicabilidad de las señales existentes, y se omitieron todas las que habían sido duplicadas, ¿ya? En general se estaba buscando el manejo de símbolos más de textos y símbolos. O sea, esta es una migración que se está dando. De la versión de 2000 a 2014 hubo una gran cantidad de señales que migraron a solo el símbolo, ¿ya? Otro aspecto relevante fue la inclusión de señales de buses rápidos en rutas exclusivas. Ya varios países ya han empezado el proceso de tener casi como unos trenes terrestres manejados con buses en unas rutas exclusivas, y eso pues requiere una serie de señalización especializada, la cual ya está incluida. Igual, como les mencionaba anteriormente, nuevas señales utilizadas exclusivamente para cada uno de los países. Una de las que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el paso de los famosos perezosos en Costa Rica, que detienen el tráfico en cualquier carretera y lógicamente hay que esperar que pase. Es un animal muy lento y sin embargo las rutas están identificadas con esta señal para que los usuarios tengan mucho cuidado para que salven la vida de los animales. O sea, son exclusivas de cada uno de los países. ¿Qué otras cosas hemos visto? Pues
se sigue trabajando las señales temporales en concordancia con las que utilizan los fondos viales de Centroamérica. Recordemos que Centroamérica tiene un comité que maneja todos los fondos viales, tienen un manual de señalización y este manual de señales viales está acorde con ese manual, ¿ya? También hizo una ampliación de señales para carriles reversibles. En el área urbana es muy común que se realicen movimientos en la vialidad de calzadas, calles, trabajando carriles reversibles para mejorar en horas pico la movilidad. ¿Ya? Lógicamente, en promedio la movilidad en horas de mañana es una prioridad total hacia el ingreso a las ciudades de todos los ciudades dormitorios alrededor de las ciudades para ingresar a todas las personas que laboran. Y en las tardes funciona inversamente. Todas las salidas de la ciudad hacia los municipios circundantes. También se incluyó un código de colores, códigos pantones y códigos monocromáticos para mejorar la identificación de los colores. Como pudieron darse cuenta en las primeras láminas, a veces no solo decir el color verde, hay que decir el tono correcto del color verde, tanto en aspectos diarios como nocturnos. Es muy importante que se mantenga la tonalidad para que sea realmente identificado. Y eso es uno de los aspectos que el manual ya incluyó en un capítulo. Nuevamente, también ya hay el tema de las vialetas. El manual anterior solo hacía mención a la necesidad de la utilización. Ya aquí, pues ya hay una serie de dispositivos en los cuales pues ya se ubican, ya se especifican un poco más sobre cómo utilizarlos. Sin embargo, siempre siguen habiendo mejoras en la tecnología de las vialetas y entonces esos elementos deben ser revisados nuevamente y eventualmente, si es necesario, pues tener que cambiarlos. ¿Ya? Algunos aspectos de que se mejoraron fue la señalización en rotondas, algo muy importante y una tendencia de pasos a nivel en Centroamérica. Ya son un poco más económicos que los a desnivel y la señalización debe ser bastante efectiva. También las señales utilizadas en zonas escolares. Ya se utiliza el verde limón, como se le conoce, es una nomenclatura para determinar zonas escolares en Centroamérica, y un capítulo especial para las ciclovías. Ahora, buscando las reducciones de contaminación, las bicicletas están viendo un elemento paralelo a la movilización urbana. Y, por ejemplo, en Guatemala y otros países están utilizando muchas ciclovías para la movilización de personas. Finalmente, la demarcación horizontal en las filas de pavimento también ha sido mejorada. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo debería de proponerse una señalización en un escenario que puede ser cualquiera realmente. En el tema de las islas, pues, se pueden dar cualquier combinación y eso es importante, principalmente por los elementos que debe de considerar cada uno de los elementos de la isla. Finalmente, un tema de seguridad vial, pues desde hace muchos años se ha determinado que las 10 principales causas de muerte de personas, ya el primero definitivamente son los traumas por accidentes. Sigue siendo ya asociado a una serie de temas de seguridad vial, uso de celulares, distractores visuales, señales mal diseñadas, o sea, estado de la red vial, o sea, hay una serie de elementos que inciden en eso, pero que forma parte del tema de seguridad vial que desde nuestro punto de vista tenemos que ir abordando. Cada quien, la seguridad vial es abordada desde varios enfoques y definitivamente se necesita que cada uno haga su labor. Ese es un trabajo de todos, no solo de unos cuantos. ¿Ya? Entonces, se hace una pregunta que siempre nos la hacen: ¿qué es mejor, mantener o reponer? Y aquí hay varias cosas que tenemos que hablar, porque muchas veces es mejor mantener, porque en un aspecto económico es más fácil reponer, digamos, el elemento visual, el elemento reflectivo, que tener que reponer toda la señal como tal. ¿Ya? Esto ayuda mucho a mantener los niveles de servicio originales, porque recuerden que una carretera, cuando se construye, se señaliza. Y la importancia del mantenimiento es mantener siempre activa los niveles de servicio de todos sus componentes, incluyendo la señalización.
¿ya? Si hubiera una mejora de una disposición, lógicamente, pues en el momento que la señal actual se deteriore, pues se repone por una nueva, que ya sea modernizada, pero de lo contrario, se debería dar mantenimiento, se debería dar reposición, ¿ya? Y por supuesto también en esa reposición se piensa el uso de materiales más eficientes. Fíjense, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante cuando se hizo este manual en el año 2014, porque hubo un país que hizo la mención de que algunos elementos del manual para su país eran como retroceder un poco a los estándares que ellos estaban manejando, ¿ya? Ellos manejaban calidad de diamante, niveles de reflectividad mucho más elevados que los que incluso el manual decía, pero aquí el tema es que es un manual armonizado donde debemos dar como mínimo los parámetros necesarios para la mejor funcionamiento. Lógicamente, cada país en la capacidad de sus recursos y de su tecnología, pues ellos pueden proponer a través de disposiciones especiales utilizar mejores materiales, mejores dispositivos, mejores elementos de señalización, mejores niveles de reflectividad. Entonces, por eso mismo siempre la pregunta mantener o reponer se pone sobre la mesa, porque hay países donde reponer una señal vertical a un nivel calidad de diamante puede limitar el alcance de su presupuesto para dispositivos de seguridad. Entonces prefieren reducir un poco el nivel de reflectividad, pero que tengan una mayor cobertura. Y esos son elementos que definitivamente cada país tiene la potestad de poder tomar la decisión de hacerlo. ¿Ya? En ese sentido, las herramientas están a disponibilidad de los países para que puedan utilizarla. Y yo me quedaría aquí con la disculpa del caso porque me habían dado 15 minutos y me tardé 20, pero creo que este tema siempre es muy apasionado. Hay muchas cosas que decir. Creo que en esta jornada y en las que vienen de esta corte que se va a dar de carreteras seguras con el apoyo de 3M, pues va a ser muy interesante. Va a ser valioso que ustedes participen en todas las sesiones y que aprendamos todos sobre lo que está sucediendo en el ámbito mundial y que a través de 3M está llegando a los países de Latinoamérica. Yo me quedaría aquí, les agradezco mucho la atención y pasen muy buen día. Muchísimas gracias, ingeniero. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. De existir, pues yo se la trasladaré y la trataremos de contestar. Por favor. Y cuando estas surjan, así será. Así que agradecemos siempre a CIECA como este ente rector de muchos aspectos de la integración en Centroamérica, y la idea era un poco conversar con el ingeniero sobre la importancia que tiene la homologación, sobre el tema de la relevancia que tiene la señalización en no solo en la seguridad de las personas, pero obviamente la movilización de bienes, servicios y mercancías como tal. Así que muchísimas gracias, ingeniero. Un gusto, Salvador. Y estamos a la orden. Muchas gracias, ingeniero. Por ahí lo estamos molestando. Bueno, luego de esto vamos a empezar entonces a hablar un poco ya del tema específico de cómo la señalización vial ha ido evolucionando desde sus inicios, desde la época romana hasta la actualidad, y cómo esto tiene, según muchos estudios, impactos en la seguridad vial. Aprovecho el espacio, no sé si Carlita está por ahí conectada para presentarles a nuestra directora regional, quien quisiera de repente compartir algunas palabras. Carla, ¿se pudo conectar? Bueno, listo. De repente al final logramos la conectividad. Seguimos avanzando entonces nosotros. Ok, hablemos un poco cómo la señalización es una herramienta para la seguridad vial sostenible y pues cómo de alguna manera esto nos impacta. Para los que no me conocen, mi nombre es Salvador Morales, estoy basado en Guatemala y bueno, seré su moderador y facilitador para el día de hoy. Pues como lo decía el ingeniero Castillo, las muertes por hechos viales son una de las primeras causas, está entre el top 10 de las causas de muerte en el mundo
hoy por hoy ocupa la octava causa de muerte en el mundo. 54% de los fallecidos de estas muertes son usuarios vulnerables, a los que nosotros llamamos peatones, ciclistas y motociclistas, ¿verdad? Los percances viales y los hechos de tránsito generan 50 millones de lesionados anualmente en el mundo. Y hoy por hoy se considera la primera causa de muerte entre niños de 5 a 14 años y adultos jóvenes entre 15 y 29 años, ¿no? Hay una disparidad en este tema de siniestralidad vial, y es que según la OMS y la OPS, los países de ingresos bajos tienen solamente registrados el 1% de los vehículos en el mundo, y sin embargo aportan el 13% de las muertes, mientras los países de ingresos altos tienen el 40% de los vehículos registrados en el mundo y aportan solamente el 7% de las muertes. Entonces, la tasa de motorización no va correlacionada con la tasa de fallecidos o de muertes por cada 100,000 habitantes. Y esto es un tema que en nuestros países nos debe preocupar, pues cada vez vemos cómo estas cifras van aumentando año con año, ¿no? Cuando hablamos de nuestra región, de toda Latinoamérica, pues básicamente tenemos 8% de la población, pero sin embargo tenemos 13% de los muertos, o aportamos al 13% de los muertos en hechos viales registrados como tal. Esto, según este estudio hecho por la Global Road Safety Partnership. Y esto nos viene a complementar lo que nos exponía el informe mundial de la situación de la seguridad vial de la OMS, que conducir en nuestras vías es una tarea riesgosa y que debemos de tomar cartas en el asunto. Y hay formas en que nosotros podamos ir mejorando estos temas, ¿no? Estos son el estado de la seguridad vial en la región. Pues ustedes pueden ver muchos de los países a ustedes cuáles pertenecen. La tasa regional es de 15.6 por cada 100,000 habitantes, y pues ese es más o menos el promedio. Hay países con una tasa mayor, probablemente esto puede haber sido actualizado por la fecha de publicación. Su fecha de publicación es 2016, pero las tendencias pues no cambian mucho, ¿no? Al final de cuentas, no es ser alarmistas, no es ser, pues de alguna manera ser sensacionalistas, enfocarnos en las muertes y lesiones, sino crear conciencia de que estamos ante un reto y un riesgo muy alto, ¿no? Y eso conlleva un nuevo enfoque, una nueva visión en cambiar el enfoque tradicional, ¿no? El cambiar el enfoque en donde las muertes por siniestros son inevitables, donde es un tema individual, donde es un castigo de Dios y donde pasó porque tenía que pasar, ¿verdad? El enfoque tradicional también toma en cuenta que el comportamiento humano es perfecto, que todos vamos a comportarnos de forma homogénea, que todos pensamos igual y que de alguna manera pues las carreteras deben de ser interpretadas iguales por todos, ¿no? Cambiar un poco el enfoque, que la responsabilidad es individual, sino que es una responsabilidad en conjunto de los distintos actores en la seguridad vial. Y bueno, este enfoque de que salvar vidas es caro, ¿no? Hay actuaciones de bajo costo comprobadas que pueden salvar vidas como tal, ¿no? Entonces, la idea es tener este nuevo enfoque con una visión cero, en donde no hay tolerancia a ningún muerto, en donde las muertes por siniestros viales son prevenibles, donde se tiene que integrar la falla humana en el enfoque, sabiendo que el ser humano va a cometer errores, que va a seguir siendo vulnerable y que de alguna manera tenemos que prevenir esto, ¿no? Enfocarnos en el sistema, entender que el sistema vial se compone por lo menos 4 componentes: el humano, los vehículos, la vía, que circulan en un entorno vial, y que si alguno de estos 4 elementos del sistema no funciona, pues el sistema no puede estar en armonía o en balance. Y obviamente entender que salvar vidas no es caro, que hay medidas de bajo costo que nos pueden ayudar de alguna manera a tener este enfoque como tal. Y es que cuando vemos las causas de los factores que contribuyen a los siniestros viales, pues básicamente el 94% de estas causas se atribuyen a comportamientos humanos, a falta de atención, a comportamientos riesgosos, a conducciones temerarias o bajo algunos elementos, especialmente el abuso de la velocidad. El 8% se pueden atribuir al factor vehicular,
desperfectos mecánicos, una mala revisión técnica, conducir sin dispositivos de seguridad activa o seguridad pasiva, pueden desencadenar en un siniestro vial. Y el factor de la vía y el entorno, pues puede ser también un gran contribuyente a los percances viales. El 28% puede ser atribuido al mal estado de la vía o al entorno que muchas veces puede dificultar la tarea de la conducción, ¿no? Y aquí, pues, muchas veces la respuesta es, ¿qué es lo que podemos actuar de forma inmediata? Sabemos que modificar hábitos, costumbres o educar a la nueva generación puede llevar tiempo y pues nosotros no tenemos mucho tiempo que perder, ¿no? Los siniestros viales siguen ocurriendo y muchas veces el enfoque también debería de ir enfocado en cosas que podamos prevenir ya, ¿no? El tener y exigir vehículos en buen estado, el cambiar los neumáticos, por ejemplo, no es algo que conlleve mucho tiempo, el exigir que se utilicen los dispositivos de seguridad activa o pasiva, pues no son tareas que nos van a llevar mucho tiempo de sembrar. Y de igual forma, el modificar la vía, el hacer auditorías, el hacer pues inspecciones viales, el poder ir alertando a los conductores y modificando las vías son actuaciones puntuales que podemos hacer ya y que pueden de alguna manera mejorar la seguridad vial como tal. Y esto basado en el concepto del sistema seguro, ¿no? Este concepto tan popular ahora en el mundo de la seguridad vial, en que habla que los seres humanos somos vulnerables y vamos a cometer errores. Esto no va a pasar. Y esto va a seguir sucediendo y esto pues no se va a quitar de la noche a la mañana. Y especialmente hablando de la vía, si la vía induce a un comportamiento inadecuado o inapropiado, pues las personas van a tomar decisiones equivocadas. Y ahí es donde empezamos a hablar de la importancia de la señalización vial como este sistema de comunicación entre la vía y el humano para ir mitigando los errores, para quitar un poco la duda y para aclarar cuáles son las acciones que deberían de ir los humanos o los conductores o los usuarios de la vía, porque no solamente los conductores, tomando en cuenta a la hora de utilizar la vía pública como tal, ¿no? Entonces, el enfoque del sistema seguro, pues tiene tres premisas y bajo estas muchas de las actuaciones que hacemos están enfocadas. El primero de ellos es que las personas cometen errores y van a seguir cometiendo errores. ¿Cómo hacemos para minimizar el error? ¿Cómo hacemos para hacer que la comunicación sea clara y que las personas lo puedan llegar a tener? La segunda premisa es que el cuerpo humano tiene una capacidad física limitada a la tolerancia a los impactos viales, ¿no? El cuerpo humano pues tiene una capacidad hasta donde puede resistir y la idea es tener elementos en la vía que puedan absorber esta energía, que puedan ser colapsables, que puedan de alguna manera ayudar a esta fragilidad del cuerpo humano como tal. Y el tercer concepto, que es responsabilidad, pues principalmente de quienes diseñan las vías, de quienes desarrollan tecnología, pues evitar los accidentes y reducir sus consecuencias. Los usuarios de las carreteras pues van a seguir cometiendo errores y cuando los accidentes ocurren se espera que los resultados no sean tan severos. Y este es un poco del enfoque de lo que estamos buscando. Por lo tanto, las carreteras deberán estar equipadas con una infraestructura indulgente que tenga en cuenta la vulnerabilidad de los seres humanos. Mucho de lo que vamos a hablar en estos módulos de ruta segura durante este mes y pico que vamos a estar conversando, pues buscan mucho esto. ¿Cuáles son las técnicas de señalización? ¿Cómo entender, cómo hacer infraestructura indulgente teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los seres humanos? Hablando un poco del sistema seguro o del enfoque del sistema seguro, pues ustedes pueden ver aquí que el sistema de la seguridad vial es básicamente un elemento codependiente de sus componentes. Básicamente es importante entender que la velocidad juega un rol fundamental para la seguridad basado en que hay una tolerancia o una limitación física de tolerar fuerzas de seres humanos. Y con eso nos deberíamos de enfocar en cosas puntuales. Vehículos seguros, vías seguras. Estos pueden tener resultados en corto plazo. En menos de 6 meses
según todos los análisis y estudios, podemos hacer que las vías sean seguras, que los vehículos sean seguros, que se manejen velocidades seguras, y esto pueda tener un impacto en la tolerancia que el ser humano tiene a los impactos físicos. Obviamente, solamente esto no va a hacer una diferencia, y hay que entender un poco las características que envuelven esto. Luego están las actuaciones de mediano plazo, como por ejemplo, entender un poco y sacar información estadística, registros, entender cuáles son las características de los percances viales y con ello hacer medidas. Para esto hay que tener un sistema de control, de vigilancia, de seguimiento y que podamos generar históricos y con ello poder identificar patrones y factores de riesgo. Obviamente esto no es de la noche a la mañana y más o menos son acciones a mediano plazo. Y obviamente el enforcement, el hacer cumplir la ley, el cumplir con las normas, el educar de alguna manera también a los usuarios, son acciones vitales para que el sistema seguro pueda funcionar y esto pues también conlleva un tiempo en que las personas entiendan, adapten sus hábitos y costumbres basados en hacer cumplir la ley y las normativas. Y por último están las acciones a largo plazo, ¿verdad? Aquellas acciones de educación, de formación, es decir, admitir a todos aquellos usuarios al sistema. Muchos de los que estamos hoy en el sistema no tuvimos una formación correcta, aprendimos a conducir o a ser peatones o a ser pasajeros de una forma empírica. El admitir a los usuarios al sistema, conductores que conozcan las normas, los riesgos, que conozcan el cómo compartir la vía con otros usuarios, pues es vital. Pero esto conlleva tiempo, por lo menos más de 5 años en poder formar personas mediante educación, información y obviamente el cambio de hábitos y costumbres. ¿Por qué es importante esta gráfica? ¿Por qué nos gusta mucho enfocarla? Porque habla de cosas que podemos hacer ya. Y eso nos vamos a enfocar mucho en estos cursos de ruta segura. Cómo hacer vías más seguras, cómo hacer vehículos más seguros para tener resultados en corto plazo con acciones comprobadas de seguridad vial. Y bueno, hablando entonces de cómo hacer vías más seguras, pues todos saben acá que hay una estrecha relación entre la calidad de la infraestructura y el usuario. Entre más amigable, entre más predecible, entre más indulgente sea la infraestructura, menor cantidad de errores va a cometer el ser humano. Y entonces las expectativas del conductor que se asocian a la vía pueden ir siendo satisfechas. Hay 2 tipos de expectativas del conductor. Las expectativas a priori, en donde el conductor basa su decisión en la experiencia acumulada tras conducir en otras carreteras, es decir, en los aprendizajes que ha tenido, ¿no? Y luego hay aprendizajes en el momento, aprendizajes en donde el conductor va adquiriendo la experiencia a partir de la percepción de nuevas características a medida que los recorre. La idea entonces es diseñar carreteras con señalización que incluyan expectativas a priori, pero que también puedan mejorar las expectativas ad hoc para ir reeducando y reduciendo los errores que el ser humano pueda ir cometiendo. Y esto está ligado a un factor fundamental, y el factor fundamental es básicamente la visibilidad. La visibilidad juega un rol fundamental para la conducción. La conducción de vehículos es un proceso altamente complejo que pone a prueba un distinto conjunto de capacidades físicas y mentales. Hay momentos en que nosotros lo hacemos ya de forma pues mecánica, ¿verdad? Nuestro cerebro es tan poderoso que muchas veces ni nos damos cuenta de cuando cambiamos alguna velocidad o de cuando nos cambiamos de carril o cuando frenamos o aceleramos. Pero básicamente esta toma de decisiones precisa de un sistema de atención y de procesamiento mental. Este sistema de atención debe estar alimentado por información, y la información predominante para la toma de decisiones del proceso cognitivo del ser humano entra por los ojos. La información visual es entonces vital para poder conducir de forma segura. 90% de la información que necesita una persona para poder
moverse en la vía pública, en cualquiera de sus roles, conductor, peatón o incluso como acompañante en ciertas ocasiones, entra por los ojos. Y esto en seguridad vial o en el proceso del ser humano nosotros lo llamamos como el proceso cognitivo. El proceso cognitivo, como la imagen lo explica, es aquel mediante cual, por un estímulo visual, una persona adquiere información, la procesa, la asocia a un nivel de riesgo y toma una decisión. Este proceso cognitivo es lo que le va a dar vida a algo fundamental para el mundo de la señalización, que es el proceso de percepción y el proceso de reacción. Si no hay percepción, no hay reacción. Y eso lo podemos ver muchas veces en muchos percances viales. Vemos personas que van a atropellar a alguien que va completamente vestido de negro, y es que nunca lo pudieron ver. Y cuando lo lograron ver, el tiempo de percepción y el tiempo de reacción no fue suficiente debido a la velocidad, y eso causó un pues lamentable hecho vial. Lo mismo podemos ver cuando hay salidas de pistas, cuando hay invasiones de carriles, cuando las personas se pasan, por ejemplo, un semáforo. Muchas veces no hubo percepción por cualquiera de los motivos que pueda haber sido, no había señalización, iba distraído, iba con sueño, con fatiga, pero no hubo percepción. Al no haber percepción, pues no hay reacción. ¿Y qué desencadena esto? Pues la visibilidad. Vamos a hablar entonces cómo la visibilidad juega un rol fundamental en la seguridad vial. ¿Y qué es lo que buscamos en la vía o en la infraestructura? Pues carreteras altamente visibles que sean autoexplicativas. Hablemos un poco de este concepto de autoexplicativas. Las carreteras autoexplicativas es un concepto que nace en Holanda y que consiste en carreteras que animan al conductor a adoptar de forma natural el comportamiento con el diseño y la función de la vía, ¿sí? Es lo que hemos estado hablando un poco con este nuevo enfoque de sistema seguro, de vías indulgentes que perdonen el error humano como tal. ¿Cuáles son los principios de las carreteras autoexplicativas? Pues uno de ellos es usar la simplicidad y la consistencia. Dos palabras que se pueden decir fácil, pero que a la hora que estamos en la vía se pueden complicar. Simplicidad y consistencia. Simplicidad para poder leer, ver y entender una señal o una indicación en la vía de forma fácil, y consistencia, que sean homogéneas, ¿verdad? Homogéneas en sus 4 características: forma, color, símbolo y materiales. Nos va a facilitar a tener estas carreteras que animen a adoptar pues de forma natural un comportamiento del ser humano. Otro concepto de las carreteras autoexplicativas es que hay que evaluar que lo que se implementa en la infraestructura va a ayudar o no al conductor en su tarea, o si por lo contrario le va a poner una carga de trabajo adicional, y esto va a reñir un poco con lo que buscamos, que sea simple y consistente. Entonces, lo que vamos a tratar de aprender es cómo hacer, mediante la señalización vial, que el factor infraestructura esté en constante interacción con el usuario y que pueda promover determinados comportamientos más seguros por él mismo, ¿no? Entonces, sería un poco la parte introductoria de qué es lo que queremos buscar y cuáles son los conceptos de vías seguras. Hablemos un poco de los principios de estas carreteras para que perdonen el error humano. Lo primero es que las vías tienen que ser funcionales, ¿sí? Ese sería nuestro gran sueño, la funcionalidad de las vías. Para que las vías sean funcionales, tienen que ser homogéneas. Y ahí es donde nosotros en este mundo vial vemos que casi todo está normado y regulado. Hay un estándar para el pavimento, hay un estándar para las señales, hay un estándar para la pintura, hay un estándar para la defensa metálica, hay un estándar para los semáforos, hay un estándar básicamente, no sé, para los conos, para los delineadores. Para todo lo que veamos en la vía hay un estándar. Para que la vía entonces sea funcional, tiene que ser homogénea. Y homogénea se relaciona mucho con la estandarización. Esto es algo que vamos a hacer mucho enfoque ahora en estos cursos.
Y entonces, al ser una vía homogénea, facilita la predictibilidad, es decir, una vía fácil de leer, fácil de entender. Al tener una vía predecible, facilita el principio del perdón al error humano, ¿sí? Cuando el humano no va poniendo atención, cuando el humano va distraído, cuando el humano de alguna manera comete algún error, el hacer vías con más anticipación y más predecibles, pues puede perdonar en un buen porcentaje este error. No quiere decir que lo va a eliminar, porque siempre van a seguirse cometiendo errores, pero muchas veces puede perdonar y de alguna manera puede llegar a reducir las consecuencias del error, ¿sí? Y el principio de perdón va a impactar en las condiciones del usuario. Va a reducir la carga de trabajo, va a reducir el estrés, va a reducir la fatiga de cómo de alguna manera el ser humano se comporta en la vía. Y eso es básicamente el principio de las carreteras que perdonan, ¿no? Voy a detenerme aquí para ver si hay algunas preguntas en el chat como tal. Por ahí, doña Erika nos dice que si las imágenes son diferentes al manual, pues yo creo que eran imágenes referenciales las que presentó el ingeniero y la recomendación siempre es irse al manual y lo que está escrito y aprobado es lo que podamos entender. No veo más preguntas en el chat. Si hay más preguntas, por favor, las pueden hacer sin ningún problema. Listo. Seguimos conversando entonces sobre estos conceptos generales para entender, cuando hablemos puntualmente, hemos conversado hasta el momento sobre el sistema vial, hemos conversado sobre el sistema seguro, sobre el principio de vías indulgentes, sobre el tema de cómo el ser humano va a seguir cometiendo errores y cómo el enfoque del sistema seguro busca mitigar esos errores que el ser humano va a seguir viendo. Luego hemos estado hablando de carreteras autoexplicativas, de cómo el proceso cognitivo de la visión del ser humano tiene un impacto directo sobre cómo podemos interpretar las vías. Y luego hemos estado hablando un poco sobre las carreteras seguras que perdonen el ser humano, ¿no? Don Alex nos pregunta qué pasa con las señalizaciones bajo un término publicitario llamado marketing callejero. Creo que es muy importante entender que incluso las normativas viales lo explican, que las señales viales no deben mezclarse ni con publicidad, no deben mezclarse ni con otros elementos distintos. ¿Por qué? Porque dejan de ser normadas, dejan de cumplir con su cometido y muchas veces confunden al usuario. Entonces, de hecho, el reglamento de tránsito de Guatemala prohíbe emular, prohíbe simular o prohíbe alterar señales de tránsito distintas a las que están en el manual, ¿no? Entonces, eso le podría decir yo respecto a esto. El manual, pues yo les puedo compartir el link, está en internet y de alguna manera podemos compartirlo con ustedes. Por ahí nos estaba diciendo Otto, a quien le mando un fuerte abrazo, dice que la parte técnica debe ser incluida tanto para la planificación como el desarrollo de carreteras. Sin embargo, hace falta muchísimo para cerrar la brecha de construcción nuevas como el mantenimiento, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que por eso estamos acá. La idea es formar capacidades, formar conocimiento, compartir experiencias. Y aquí nosotros no lo sabemos todo y aquí hay más de 170 personas de distintos países que pueden complementar, que nos pueden ayudar y que nos pueden compartir información para cerrar esa brecha que el ingeniero Otto nos está diciendo para hacer carreteras más seguras, ¿no? Bueno, seguimos adelante para ir avanzando con la presentación. Como decía el ingeniero en su presentación de SIECA, prevenir es siempre mejor que corregir, ¿verdad? Y para eso es importante hacer auditorías o inspecciones y hacernos una evaluación consciente de cómo están nuestras vías. ¿Son vías indulgentes? ¿Son vías autoexplicativas? ¿Son vías que perdonan el error humano o no lo son? ¿Qué hacemos para corregir esto?
y para esto pues es importante tomar en cuenta las auditorías o las inspecciones, ¿no? Que son exámenes formales o revisiones sistemáticas de una vía para poder identificar aquello que pueda causar confusión, aquello que no esté funcional y aquello que pueda corregir como tal, ¿no? Las auditorías viales tienen un impacto muy grande, especialmente en la corrección de la señalización. Hay un libro que les recomiendo yo que puedan revisar a los que les interese este mundo de la señalización vial o este mundo de la seguridad vial, que se llama The Handbook of Road Safety Measures, hecho por Elvik Rund, que es un sueco, que recopiló muchas de las medidas en seguridad vial y su impacto y su eficiencia o su eficacia, ¿no? Aquí ustedes pueden encontrar mucha literatura, información basada en investigación técnica y científica de medidas aplicadas a seguridad vial. Pero hay una puntual que va con el tema que estamos conversando, ¿no? Y es que habla sobre cómo con la corrección de señales se pueden reducir siniestros viales. Dice que a medida que se implementa una carretera nacional, pues básicamente la cantidad de accidentes con lesiones puede disminuir en un 15% y la cantidad de daños a la propiedad puede disminuirse un 7% con la corrección de señalización, ¿no? Con hacer señales más visibles, mejores colocadas, que cumplan con el principio de ser predecible y homogénea la vía, ¿no? Básicamente estas medidas pueden durar o tienen un efecto hasta 5 años, el cambiar o el modificar una señalización mientras van cambiando las condiciones de la vía, tiene un tiempo de vida útil de por lo menos 5 años y básicamente su inversión es más de 100 veces el costo de las medidas. Es decir, corregir o poner señales de tráfico o corregir señales erróneas es un elemento muy rentable, ¿no? Y hablemos entonces un poco cómo la señalización impacta en las carreteras que perdonan. Hemos hablado del gran concepto de vías indulgentes y ahora vamos entrando poco a poco en el mundo de la señalización, que es el por qué estamos acá, ¿no? La señalización ayuda a las carreteras que perdonen porque primero va a evitar que se produzca el accidente. Ayuda a mejorar el trazado, especialmente en curvas, el posicionamiento del usuario, como ustedes pueden ver en esta imagen, una vía adecuadamente señalizada que le permite al usuario posicionarse, adoptar la velocidad y obviamente tomar en cuenta distintos elementos. ¿Qué tan abierta es la curva? ¿Qué tan cerrada es la curva? ¿Qué tan predecible es lo que viene adelante de la curva? La reducción de la velocidad es otro impacto que la señalización puede llegar a tener y esto evita que se produzca el accidente, ¿verdad? Medidas de cómo calmar el tráfico, cómo reducir, cómo advertir y obviamente esto tiene un impacto en la seguridad vial. Y bueno, hay de alguna manera problemas más representativos, hay lugares que necesitan más atención unos que otros, y en donde la intensidad de la información mediante la señalización vial debe ser mayor. Uno de ellos son los tramos montañosos, ¿verdad? Carreteras sinuosas, carreteras con curvas verticales y horizontales, siempre representan un riesgo y dar información a los usuarios es importante. Las vías que tengan un solo carril por sentido, está más que comprobado que el simple hecho de separar físicamente una vía reduce drásticamente la siniestralidad vial, pero si no es posible, es importante informar a los usuarios que hay un solo carril por sentido y cuándo es seguro o cuándo no es seguro invadir carril. Estos de los lugares que estadísticamente representan más peligro en las carreteras. Vías donde no hay segregación de usuarios, como decía el ingeniero Castillo, hay una tendencia en nuestra región de implementar ciclovías. Muchas veces vemos ciclovías sin segregaciones a usuarios, sin protección a usuarios vulnerables. Y estos son lugares donde hay problemas más representativos. Donde también hay límites de velocidad que no se cumplen o que no son creíbles, pues son lugares donde hemos visto también o donde estadísticamente hemos logrado evaluar mediante la investigación que son de donde más se dan los percances viales. Donde hay una ausencia de separación física por sentidos de circulación, pues ya lo conversamos. Donde hay curvas de radio pequeño,
y aquellos lugares donde hay condiciones climatológicas desfavorables, lugares donde hay mucha neblina, donde la visibilidad es limitada, lugares donde llueve muchísimo. A los amigos se me viene a la mente Costa Rica y Panamá, en donde creo que llueve muchísimo, aunque este año estamos deseando muchísimo la lluvia por nuestros países, pero lugares donde las condiciones climáticas llegan a eliminar muchas veces la distancia de visibilidad y cómo podemos compensar eso mediante tecnología como tal, ¿no? ¿Cuáles son los principios que vamos a aplicar para la señalización? Y si hay examen, ya les doy el primer tip. Esta sería una pregunta de examen. Los principios de las medidas correctivas son básicamente 4. Primero, que la señalización sea creíble, que haya coherencia entre lo que la vía exige y las expectativas del usuario y la señalización. Lo segundo es que sea consistente, homogéneo, en otras palabras, estándar, ¿no? Problemas similares, soluciones similares. Forma, color, símbolo y materiales son los elementos estándares que deben de ser. El tercero, limitar la carga de trabajo. Como decía el ingeniero Castillo, la predominancia de los símbolos sobre los textos, por ejemplo, va a limitar la carga de trabajo. Y eso vamos a aprender en el módulo 3, principalmente vamos a aprender el índice de legibilidad y cómo el índice de legibilidad va de la mano, facilitándolo con símbolos predominantes de textos. Obviamente no se pueden eliminar los textos, pero se puede limitar la carga de trabajo como tal, ¿no? Y entonces, señales fáciles de entender, fáciles de identificar, que estén colocadas dentro de los ángulos de visión, que no tengamos que mover la cabeza para buscar la señal, está muy relacionado con este tema de la carga de trabajo. Y el cuarto principio, la legibilidad. Un camino bien percibido y bien interpretado para que el proceso cognitivo se pueda dar de forma segura. Algo que no se puede ver, no se puede interpretar. No podemos esperar que una persona haga un alto en un alto que no sea visible. Y no solo que no sea visible porque esté mal hecho, sino porque puede estar mal colocado, porque puede estar sucio, porque puede estar fuera del ángulo de visión o porque pueda estar tapado por vehículos o por maleza en un mal mantenimiento de la vía, ¿no? Entonces, estos serían los 4 principios de las medidas correctivas que vamos a estar hablando durante el curso. Hablemos rápidamente sobre el impacto real y la investigación técnica que hay sobre cómo la señalización juega un papel en la seguridad vial. Este estudio que habla sobre cómo medidas basadas en tecnología, en hacer cumplir la ley, educación, infraestructura o regulaciones, tiene un impacto en la seguridad vial. Entonces, este es el número de fatalidades, lo que está en este eje de acá, 20 fatalidades hasta 300 fatalidades, y este es el costo, ¿verdad? En donde hay un costo relativamente bajo, donde hay un costo neutro, o donde hay un costo totalmente alto. Este estudio, para quien lo quiera leer, pues aquí está el nombre, pero también les podemos utilizar o compartir el link posteriormente. Dentro de estos, uno de los elementos son señales de tránsito actualizadas o actualizar las señales de tránsito en una carretera, y veamos por qué. La señalización vial, o hay un poco de historia en esto, es uno de los elementos más antiguos que el ser humano tiene para poder llegar de un punto a otro, ¿verdad? Desde la época romana, ustedes pueden ver acá una señal en donde les indicaba qué camino tomar, qué vía seguir. Hoy por hoy siguen vigentes este tipo de señales, incluso en Pompeya ustedes pueden encontrar los primeros pasos peatonales o pueden encontrar los primeros ojos de gato o vialetas, que eran cuarzos incrustados en el pavimento que se iluminaban con la luz de la luna o con la luz de las antorchas. Pues la señalización vial ha sido de los primeros inventos que el ser humano ha tenido para moverse de forma segura, ¿no? La señalización vial es un conjunto de estímulos visuales, principalmente, pero no necesariamente únicos. Pueden haber estímulos sensitivos, como los vibradores, ¿verdad? Luminosos. Pueden haber también
de alguna manera estímulos en otros sentidos que tiene el ser humano. Pero la información visual es 90% predominante. Entonces, la señalización vial es un conjunto de estímulos que buscan influenciar la actuación del individuo que recibe ante las circunstancias que puede ver adelante. Comúnmente se han ido clasificando los grandes grupos de señales que buscan ayudar a trasladar información al usuario, como riesgos, como elementos de seguridad, como información del uso adecuado como tal. Las señales se dividen, y nuestros manuales en todo el mundo, en toda Latinoamérica, se dividen en 4 grandes tipos. Las primeras son las señales ópticas o luminosas, ¿verdad? El semáforo, las flechas direccionales, las luces destellantes, son algunos ejemplos de señales ópticas o luminosas de cómo usar la vía, ¿no? Luego están las señales corporales, ¿verdad? Las señales corporales que utiliza un banderillero, que utiliza un agente de tránsito, o incluso las que realiza un conductor con la mano para indicar los movimientos que va a hacer. Luego vienen los dispositivos temporales como señales también a utilizar, ¿verdad? Los dispositivos temporales que fueron evolucionando, en algunos países no, todavía se utilizan piedras y palos, pero bueno, ahora utilizamos conos, delineadores, trafitambos para poder identificar algún elemento puntual. Las marcas en las superficies de las carreteras, ¿verdad? Pues también son una clasificación de las señales, y también los tableros informativos sobre postes, como las señales verticales, es la 5ª clasificación de las señales que hay. Todas estas tienen un elemento en común, y es que necesitan la visibilidad o la visión como una fuente de información para tomar decisión y ejecutar una acción. Este es el proceso cognitivo del ser humano y esta es la tarea de conducción. Se recopila información mediante los estímulos visuales, se toma una decisión y se ejecuta una acción. Don Marlon nos comparte algo interesante que yo no lo sabía y hoy lo aprendo, y dice que los mayas ponían cal en sus caminos para visualizar de noche amenazas como culebras u otros elementos que pudieran estar ahí. Súper interesante, y ya ve, pues la señalización ha estado presente durante la evolución del ser humano. Voy a ver si hay más preguntas. Listo, no lo hay. Ok, seguimos avanzando entonces, hablando del concepto de la señalización. La señalización tiene una ventaja sobre otras medidas en seguridad vial, porque pues con un pequeño presupuesto o con un bajo costo unitario, facilita la aplicación a un gran número de ubicaciones, es de fácil adopción, ya que habitualmente no se requiere pues proyectos tan complejos ni equipos tan complejos y se ejecuta con medios propios, es de agilidad administrativa, es de rapidez de ejecución, se puede instalar de un día para otro. Muchas veces esto incluso puede hacerse sin que afecte la circulación y las molestias, y es de alta rentabilidad. Hablemos por qué es de alta rentabilidad. Veamos este primer estudio hecho por la Dirección General de Carreteras de Madrid, en donde habla sobre medidas de bajo costo, ¿no? Este estudio establece que la instalación de nuevas señales, paneles direccionales en curvas, vialetas, tiene una elevada eficacia porque su costo hace que en pocos meses estén amortizados. Pueden ver este cuadro sacado de este resumen, en donde, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay otras medidas como tener iluminación, tratamiento de intersecciones, mejora de los trazados, pues que obviamente tienen costos más altos y que su periodo de amortización en años es mayor. La señalización está dentro del top 3 de los elementos en donde su costo-beneficio es menor. Dicen, con un costo medio de $4.41 por kilómetro, el riesgo que ocurra un accidente en los tramos señalizados se reduce en un 18% y el nivel de mortalidad en un 39%.
La relación costo-beneficio, que es la más alta de las actuaciones estudiadas en este estudio, dice que en menos de 2 meses y medio se ha recuperado la inversión con una reducción del 18% de los accidentes y 39% de la mortalidad. Es decir, un alto impacto como tal. Vemos este estudio hecho también en España, donde habla de estas medidas evaluadas, y básicamente todo lo que está en verde son medidas de señalización. 7 de las 10 medidas evaluadas tienen un periodo de amortización bien corto. Medio año, un poco menos del año, un año, en meses, pues ustedes pueden ver, colocar delineadores, señalizar las entradas de carreteras, poner señales preventivas en curva, mejorar o sustituir las señales, poner barreras de seguridad altamente visibles, pues todos tienen estos impactos como tal. Hay otro estudio de la Federal Highway Administration de Estados Unidos, que desde 1974 a 1995 evaluaron las medidas con alto costo-beneficio. Y ustedes pueden ver cómo la señalización sigue estando dentro de las 3 o el top 3 de las medidas de un ratio alto de costo-beneficio. La iluminación, que va muy de la mano con el proceso cognitivo de poder ver, entender y ejecutar, pues en este estudio fue de las medidas de mejor ratio costo-beneficio. La relocación de elementos rígidos y quitarlos de las zonas libres de la carretera, y instalar señalizaciones de alta calidad, pues están entre las 3 medidas con mejor ratio costo-beneficio. Entonces ustedes pueden ver cómo pues la señalización juega un rol fundamental. Hay un estudio que aquí sí, pues nos vamos a detener un poquito a verlo a detalle, que me gusta mucho y que ejemplifica cómo en cualquier parte del mundo las señales juegan un rol fundamental. Este estudio, básicamente, utilizaron un simulador, fue hecho por la Universidad de Zagreb, ¿verdad? En la Facultad de Transporte, y básicamente el estudio, pues trataré de resumírselo, ¿no? Lo que hizo es que hicieron 2 tramos, o evaluaron 2 tramos. Una vez hicieron a los conductores conducir en él sin señalización, y otra vez los hicieron conducir con señalización. Entonces, el estudio buscaba determinar el impacto de la señalización en el comportamiento y en el nivel de estrés. Acuérdense lo que hablamos de hacer vías que no impacten al ser humano en cuanto a la fatiga o al cansancio, ¿no? Entonces, el estudio nos dice o nos habla de cómo los participantes condujeron en el mismo escenario 2 veces. La primera vez sin elementos de señalización y la segunda vez con los elementos normados del tráfico. Fueron 6 variables las que se midieron en el estudio. La velocidad promedio. Evaluaron pues básicamente el cambio de posición del vehículo en una unidad del tiempo, kilómetros por hora. Evaluaron la aceleración y la desaceleración, es decir, el cambio del tiempo, el cambio en una unidad del tiempo. Luego evaluaron la posición lateral, es decir, qué tan cercano al borde de la vía conducían, qué tan al centro de la vía conducían o qué tan pegado al otro carril estaban conduciendo, ¿no? Entonces estaban viendo los movimientos negativos y positivos respecto al eje central, y esto se midió en metros. Luego les pusieron un medidor del ritmo cardíaco para ver el nivel de estrés. Luego le pusieron un evaluador de los movimientos de las pupilas o de los ojos para ver cuando estaban sin movimiento, concentrados solo en la vía, o cuando los ojos se movían de forma temporal para buscar un objeto alrededor. Y luego buscaron, también se midió el número y la duración
del enfoque de los ojos, a dónde se iba a enfocar el ojo como tal. Esto se midió en el número de movimientos y en la cantidad de tiempo que se debía ver. Entonces, un estudio súper completo con muchos elementos para evaluar qué pasaba el antes y después de señalizar como tal. Ustedes pueden ver aquí un poco los resultados. Traté de resumirles los resultados y después vamos a ver la tabla. Dice, los resultados muestran un impacto positivo en la reducción de velocidad y en la posición lateral del vehículo. La velocidad media de conducción disminuyó durante la conducción con los elementos de señalización en por lo menos 10% comparado con la carretera que no tenía señalización. Mientras se conducían por una carretera sin señalización, los participantes tuvieron una trayectoria inestable que va casi desde 1 metro a la izquierda y a la derecha, posicionando el vehículo la mayor parte del tiempo cerca del centro de la carretera, aumentando así el riesgo de colisión frontal. La cuarta conclusión es que la presencia de señalización influye cómo los participantes escanearon visualmente la carretera. La otra conclusión es que en la carretera que contenía señalización, los ojos eran más activos y más fijos para elementos viales con el fin de reunir toda la información necesaria para el seguimiento de la trayectoria de la carretera. Hubo un mayor número de fijaciones, es decir, un escaneo visual más activo del medio ambiente. Esto implica una atención más activa que puede afectar a la seguridad vial. Entonces ustedes pueden ver acá algunos resultados. Velocidad sin señalización, 58 kilómetros por hora promedio. Con señalización, 52 kilómetros por hora promedio. Aceleración y desaceleración. Una carretera sin señalización, pues ustedes pueden ver más o menos que la aceleración fue constante. Posición lateral, ustedes pueden ver que sin señalización básicamente estaban sesgados hacia una posición y con señalización estaban muy al centro de la vía como tal. Este es un pequeño resumen. Los invito que si alguien quiere ver, aquí está la fuente, búsquenlo en Google y lo pueden leer despacio. Y me gustó mucho el estudio porque involucra pues mucha tecnología sobre cómo se comporta el ser humano influenciado por la señalización. De estos estudios hay muchos y hay un repositorio que nosotros utilizamos para proponer medidas de seguridad vial y son repositados o son almacenados en esta página. Que también guárdenla, que les puede servir. Estos se llaman los Crash Modification Factors, es decir, los factores de modificación de accidentes. Esta página es una página que el sponsor es la Federal Highway Administration, la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos, en donde hay un repositorio de todas las medidas de seguridad vial y tienen asignado un factor de accidentes. Por ejemplo, un factor de modificación de accidentes es un factor multiplicativo que indica la proporción de los accidentes que se esperan después de implementar la contramedida. Hay ejemplos de contramedidas, como por ejemplo instalar un semáforo o mejorar la señalización, los cuales pueden tener un factor de incidencia en los accidentes. Los factores de modificaciones de accidentes, entonces le dan un valor en donde se espera una reducción de accidentes como tal. Cuando les compartamos la presentación, aquí hay un link en la parte de abajo que dice cmfclearinghouse.org y ahí ustedes van a poder encontrar muchas medidas. Algunas medidas aplicadas a señalización. Por ejemplo, una medida de bajo costo-beneficio versus otras se pueden evaluar, se pueden identificar los puntos más rentables y se pueden comparar
los resultados. Aquí, vamos a ver, creo que no cargó, aquí hay un ejemplo de algunas contramedidas aplicadas con señalización. Por ejemplo, el ponerle, hay un estudio que dice que el ponerle un contorno a un semáforo mediante un elemento reflectivo puede ayudar a visualizar el semáforo y poder de alguna manera reducir hasta en 15% los siniestros viales. El colocar vialetas y el repintado de la marca puede reducir, según estos estudios, hasta un 31% de los siniestros viales. El tener marcas de pavimento diferenciadas, como líneas logarítmicas paralelas, como líneas longitudinales, puede reducir hasta en un 21% los siniestros viales. Y así, otros elementos como, por ejemplo, incrementar la visibilidad en señales, pasar de un grado ingeniero a un grado diamante, o de un tipo 1 a un tipo 11, puede aumentar hasta en un 25% la reducción de los siniestros viales. Y mediante estas medidas o los factores de modificación de accidentes, ustedes van a poder encontrar los estudios que avalan cómo se determinaron los valores de modificación, cuáles son sus resultados y cuáles deberían de ser los outcomes o los resultados esperados para estos datos como tal. Aquí, por ejemplo, les puedo dar una tabla. Esto es tomado de un estudio en Estados Unidos, donde establecen los Crash Modification Factors y la referencia del estudio. Entonces, el día, por ejemplo, el tener marcas de alta visibilidad tiene un porcentaje adecuado, el tener islas de refugio tiene un porcentaje asignado, el reducir los anchos de las vías tiene otro porcentaje, y así uno puede sacar una serie de medidas estudiadas y evaluadas para ser aplicadas como tal. Por acá ustedes pueden ver algunas medidas aplicadas con productos de señalización, instalación de vialeta, pintura de alta visibilidad, líneas diferenciadas, pasos peatonales pues más brillantes o más identificables, son algunas de las medidas que se pueden tomar. La Unión Europea pues también tiene un repositorio de medidas y ustedes pueden buscar esto en internet. Se llama el Safety Cube, el DSS, que básicamente DSS significa Decision Support System. Aquí hay un repositorio de medidas, tanto para el ser humano, para el vehículo y para la infraestructura. Y entonces uno puede entrar a la subsección de señalización y ahí ver algunas medidas de bajo costo con los impactos esperados según la reducción de accidentes como tal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un screenshot, un pantallazo de cómo esta contramedida aprobada en Australia reduce, por ejemplo, los accidentes en una intersección donde se pone una intersección combinada con un tratamiento de mediana y un alto y el estimado de reducción de accidentes. Hay un efecto positivo significante y por el tanto se recomienda y se puede adoptar esta medida. Y así hay medidas para reducir velocidad, para señalizar escuelas, para señalizar puntos conflictivos o puntos negros, lugares de baja visibilidad. Ahí uno puede buscar y encontrar recomendaciones de estas medidas con información, ¿no? Y con esto, pues, vamos hablando un poco de cómo hay información que sigue respaldando lo que hemos conversado, cómo la señalización tiene un impacto positivo en la seguridad vial. Algo importante es que la señalización por sí sola no constituye un solo elemento. Acuérdense que es un sistema vial y que el sistema vial debe de estar en balance todos sus componentes. No sirve de nada tener una vía lo mejor señalizada del mundo si los vehículos están en malas condiciones
o si los humanos no están capacitados o no entienden o no saben entender las señales como tal, ¿verdad? Entonces, importante recalcar que la señalización no es una medida única o mágica como tal. También esto va de la mano con este principio y, por ejemplo, en este amigo de Argentina que sacó esta publicación, me llamó mucho la atención porque dice que también hay que huir de los extremos, ¿verdad? Vean esta imagen. Esto, en vez de ser una vía autoexplicativa, fácil de entender, que facilite al ser humano la toma de decisiones, más bien confunde, genera estrés y hace todo lo contrario a lo esperado. Entonces, dice este amigo de la Universidad de Belgrano que hay que huir de los dos extremos. Un exceso o una ausencia de señales o una cantidad demasiado alta de señales, ya que el exceso de señalización va a distraer o confundir al conductor, disminuyendo su capacidad de atención. Esta contaminación visual lo va a confundir. Y el otro extremo, la ausencia de señales, pues básicamente no le va a dar información. Dice que la abundancia o la falta o incluso la incorrecta colocación son factores que van a contribuir al quiebre del denominado proceso cognitivo que hemos estado nosotros conversando. Hay una peligrosa tendencia para poder pretender o solucionar defectos estructurales o de diseño geométrico o la falta de mantenimiento o conservación poniendo una señal, ¿no? Hemos visto en algunas carreteras que ponen cuidado, agujeros en la vía, ¿no? Cuando el principio correctivo es, pues por lo menos tapar los agujeros o si no, pues restituir la superficie de rodadura, ¿no? La señal no va a poder de alguna manera sustituir esas faltas o corregir esos defectos estructurales. No sé si hasta acá tengan algunas preguntas. Voy a revisar el chat también para verlo. Don Alex Quesada nos pregunta si vamos a grabar la sesión. Sí, se les va a compartir el link y la presentación al final con el correo registrado que puedan llegar a tener. Ok, seguimos avanzando entonces, si no hay ninguna pregunta en el chat. Muy bien, ¿se acuerdan cuando hablamos del sistema seguro, del enfoque del sistema seguro, medidas de corto, mediano y largo plazo? Pues una medida en infraestructura de corto plazo será la señalización. ¿Cómo hacemos un proyecto de señalización vial? ¿Cómo este puede tener un enfoque adecuado para lograr estos objetivos de tener vías autoexplicables, vías indulgentes? Lo primero es incluirla dentro de la planificación, identificar las necesidades y los objetivos. Aquellos sitios con más probabilidades de beneficiarse, identificar aquellos resultados que querramos obtener y priorizar algunos indicadores como velocidad, como reducción o posicionamiento del usuario, y en fin, planificarlo forma parte importante. Luego, tomar información, hacer un proyecto, tener ingeniería preliminar para señalizar. Esto conlleva identificar algunos patrones de choques, evaluar las contramedidas con lo que ya existe, qué contramedida puede o se utilizó en tal país o puede ser funcional para este patrón de accidentes, ver qué eficacia pueda llegar a tener. Comparar también pues cuáles son los objetivos de las frecuencias o predecir los efectos que podamos tener. El tercer paso es diseñar y construir los efectos, poder establecer cuánto va a ser la inversión, cuál es la línea de tiempo, cuáles son los resultados esperados, instalar nuestros métodos con los métodos de señalización y de alguna manera ir evaluando el beneficio. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar en nuestro curso de Ruta Segura. La señalización juega un rol fundamental en el ciclo de vida de la carretera. Se debe de considerar en la etapa de diseño, se debe evaluar en la etapa de construcción, se debe hacer una auditoría antes de abrir la vía
para ver si es conforme y es adecuada con las expectativas del conductor, y también se deben de hacer evaluaciones viales en las etapas ya de operación de la vía para ver si la señalización sigue siendo funcional, es necesaria o hay unas nuevas necesidades de señalización, ¿no? Entonces la señalización está transversal en el ciclo de vida de una carretera y se debe de tomar en cuenta como tal. Las señales, pues dentro del ciclo de vida de la carretera, por ejemplo, ustedes pueden ver que en etapa de diseño, tanto para señales verticales, hay que definir tamaños, materiales, ubicaciones, mensaje mediante el índice de elegibilidad y entender cuál va a ser el nivel de servicio requerido. No todas las señales tienen el mismo, o no todas las carreteras, perdón, tienen el mismo nivel de servicio. Por ejemplo, carreteras de baja velocidad, con vehículos predominantes, no sé, tipo sedán, o usuarios de bicicletas o ciclovías, el nivel de reflectividad de la señal y el tamaño de la misma no va a ser lo mismo que el nivel de servicio requerido para una señal de 5 carriles, de 4 carriles, donde hay camiones predominantes y desde alta velocidad, ¿no? Entonces, todo eso se debe de considerar en la etapa de diseño durante el ciclo de vida de la carretera. En la etapa de la construcción, pues tenemos que considerar señalización vertical, dispositivos temporales y señalización horizontal, ¿verdad? En donde podamos advertir a los usuarios de los cambios y de las formas de conducirle, ¿no? En la etapa de operación, pues obviamente hay señales verticales, horizontales y balizamiento que hay que tomar en cuenta. Se debe evaluar señales inadecuadas o inexistentes que no van de acorde en la planificación y en la operación. Señales que no son visibles o legibles, inexistencia de señales, señalización horizontal que nos hace falta o que no es visible. En fin, ahí podemos identificar distintos elementos ya en la etapa de operación. Entonces, como ustedes pueden ver, la señalización está correlacionada en todo el ciclo de vida de la carretera. Hay factores de riesgo, como le hemos estado conversando, al no tener, por ejemplo, señalización horizontal, ¿verdad? El tener demarcación incompleta o ausente, el tener demarcaciones inseguras o incongruentes, el no cumplir con la retroreflectividad, el no poner estandarizado los elementos de señalización, el no tener visibilidad en condiciones de lluvia o húmedas, son algunos de factores de riesgo para la señalización horizontal. Luego, algunos factores de riesgo para la señalización vertical, el exceso de señales o el no tener señales, una mala ubicación, especialmente lateral, el tener señalización incongruente respecto a la geometría, el tener mala retroreflectividad, mala localización, el estado y el mantenimiento son algunos factores de riesgo. Algunos factores de riesgo para señalización circunstancial, la ausencia de elementos no estándares, ¿verdad? El usar fuego, piedras o ramas son algunos de los elementos que pueden ser factores de riesgo. La ausencia de elementos de protección, de guía o de información, una mala localización, poca visibilidad, un mal estado y mantenimiento, pues son algunos factores de riesgo que hay que tomar en cuenta y mitigar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a hablar un poco de cómo mejorar la notoriedad y la visibilidad. Es muy distinto tener visibilidad a tener legibilidad. Vamos a aprender para todos los tipos de señales cómo hacer señales visibles y legibles. Por ejemplo, en señalización horizontal, no es lo mismo tener una marca vial sobre un concreto blanco que tal vez sea visible, pero no sea legible. Al agregarle un contorno, al tener un nivel de contraste, un nivel de retroreflectividad, deja de ser solamente visible y se vuelve legible, ¿verdad? Ya cuando una señal es visible y legible, pues tiene que haber una comprensión de la misma, un cumplimiento y con esto una reducción de riesgos para menos accidentes, ¿verdad? Este es el objetivo de los cursos de Ruta Segura. Cómo poder mejorar nuestras capacidades para hacer la señalización como tal, ¿verdad? Vamos a pasar un poco esto para ir entendiendo que las señales eficientes van a estar moldeadas por el tipo de la vía, por la velocidad que permita la vía y por el entorno.
El diseño, la uniformidad y la colocación dependen de estas tres grandes variables. ¿Qué tipo de vía es? ¿Qué velocidad permite la vía? ¿Y qué entorno va a estar colocada? Y la señalización se vuelve eficiente cuando tomamos en cuenta estas tres variables, y estas tres variables van a influir en el diseño, en la uniformidad, en la colocación y en la cantidad de señales necesarias. Entonces, la señalización eficiente está correlacionada con estas tres variables como tal, ¿verdad? Y bueno, aquí hay un ejemplo de eso mismo. Por ejemplo, una carretera de baja velocidad tiene un área efectiva donde la luz pega en menos proporción que una carretera de alta velocidad donde las marcas viales pasamos a tener 4 pulgadas de ancho a 10 pulgadas de ancho. Lo mismo pasa con las señales verticales, ¿verdad? Velocidades bajas, diseño un poco más conservador, velocidades altas, diseños más grandes con áreas donde haya mayor luminancia. Lo mismo sucede con los dispositivos, carreteras de baja velocidad, dispositivos más bajos, carreteras de alta velocidad, dispositivos más altos, ¿no? Entonces, adecuar nuestra señalización a estas tres variables que hablamos anteriormente, que es el tipo de vía, la velocidad y el entorno, las vuelve eficientes como tal. Y este es un pequeño ejemplo para verlo. Para ir concluyendo, estos son los contenidos de lo que vamos a hablar en los siguientes cursos. Hoy fue una introducción, una bienvenida. Era importante conversar del rol de la señalización. Era importante entender que tiene un impacto en la seguridad vial, y mucho más importante entender el por qué lo hacemos, el por qué de tener vías autoexplicativas, el por qué tener vías que perdonen el error humano y estar en sintonía con la tendencia del sistema seguro como tal. Esos son los contenidos de Ruta Segura. Vamos a hablar sobre señalización vertical, diseño, formas de manufactura, formas de mantenimiento, materiales, normas y técnicas. Vamos a hablar de señalización horizontal, diseño, consideraciones, niveles de servicio, materiales, consideraciones para su aplicación, equipos y formas de control de calidad. Vamos a hablar sobre señalización circunstancial, cómo diseñar intervenciones, cómo proteger a trabajadores en obras, qué dice la normativa y cuáles son las tecnologías. Luego vamos a hablar de auditorías, de cómo medir los niveles de servicio, los niveles de retroreflectividad, los niveles de contraste y cómo poder ver si están cumpliendo con lo que requiere el conductor para ser visible. Y vamos a hablar también de salud y seguridad ocupacional para trabajos de señalización, cómo proteger a nosotros y a nuestros trabajadores cuando estemos en la vía. Y para eso la invitación es que nos puedan acompañar en todos los webinars o en los que les sea posible y que puedan obtener la mayor cantidad de información. Para ir resumiendo, ¿cómo contribuimos o cómo contribuye la señalización a la seguridad vial? Pues primero, con señales más brillantes desde todos los ángulos, señales que sean visibles en todos los puntos de vista y que maximicen y que nos permitan adaptarnos a la vía. Utilizando tecnología, en este caso la fluorescencia como un elemento tecnológico que vamos a ir utilizando. Facilitando también la comunicación oportuna para que los usuarios puedan guiarse en situaciones puntuales de la vía y que cuando hayan elementos ajenos a una conducción normal lo puedan identificar. Utilizando tecnología para orientar a los vehículos, especialmente en condiciones climáticas adversas, es algo que también vamos a conversar, teniendo vehículos más visibles y más seguros, y para eso hay todo un portafolio de productos como tal. Con esto entonces terminamos el día de hoy. Este sería nuestro primer evaluación de comprensión de conocimientos. El link se los voy a también enviar, pero con su teléfono ahora pueden entrar al código QR, ya está abierta, si quieren hacer una evaluación de conocimientos para saber cómo estuvo la atención, ¿no?
Los slides, de nuevo, se los vamos a compartir. La presentación, los links y también cómo llegar a las páginas del DSS Roundcube que vimos y de los Crash Modification Factors para lo que puedan ver. Tenemos una pregunta de don Alexander. Dice, respecto a las ciclovías en Cartago, Costa Rica, queremos mejorar el tramo y extenderlo. ¿Hay alguna actualización que incluya la señalización y vinculación con carreteras existentes? Sí, de hecho hay mucha tecnología avanzada, especialmente que nos viene de nuestros compañeros de 3M Europa, en donde pues, las ciclovías es algo muy común. Mejorar el agarre de las bicicletas hacia el pavimento ha sido uno de los retos más importantes, especialmente ciclovías que utilizan mucho termoplástico que se puede volver liso, es uno de los avances que tenemos, y también técnicas de señalización. Y si a ustedes les interesa, podemos coordinar un entrenamiento específico de señalización de ciclovías, incluirlo en estos módulos también. Pero sí hay información que se las podemos hacer llegar y obviamente no podemos ahorita por tiempo entrar tan a detalle con esto, pero hay elementos de cómo vincular las vías existentes, cómo adaptarlas según el nivel de intensidad de tráfico y técnicas de señalización aplicadas a ciclovías, ¿verdad? Bueno, este sería entonces el código QR. Recuerden, ustedes pueden ser un agente de cambio, un agente transformador para hacer nuestras vías más seguras. Si necesitan la presentación, si no les llega con el link, si necesitan más información, de nuevo mi nombre es Salvador Morales. Este es mi correo para que ustedes lo puedan tener y recuerden que con eso ustedes pueden estar en comunicación con nosotros. Por último, pues está el link de evaluación de conocimientos, se los dejo acá y si alguien quiere darle clic al link, si no se los mandamos, por si no lo pudo ver, y acuérdense que el siguiente jueves tenemos el módulo 2. Ya entramos a señalización vertical. Vamos a hablar de cómo hacer señales verticales eficientes, materiales, procesos de instalación, índices de legibilidad, niveles de retroreflectividad para estos elementos. Entonces, el próximo jueves nos podemos conectar a la misma hora, 8 a.m. hora de Centroamérica, y entiendo que 10 a.m. para muchos de los amigos de Sudamérica. Tenemos algunos espacios para, me piden el código QR, para preguntas, y si no, les devuelvo 15, 20 minutos de su tiempo para que lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias a todos, espero que esto los haya enganchado para seguir participando. Juntos podemos mejorar nuestras carreteras y cuente con nosotros como un aliado para poderlo hacer. No sé si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere aportar algo, pues estamos ahí, y si no, dejo algunas palabras finales a Eduardo. Eduardo Fonseca, quien es nuestro gerente de negocios para la región, para Latinoamérica. No sé, Eduardo, si estás por ahí, si quieres decir algunas palabras finales para terminar. Creo que hay algún problema de conexión ahí. Y bueno, listo. Con esto terminamos. Nos vemos entonces en la próxima jornada. Haremos llegar la invitación para que se puedan inscribir todos. Y si a alguien no le llega la invitación, me pueden mandar un correo como tal. Un abrazo, Otto, un abrazo a todos los amigos y gracias por conectarse. Nos seguimos viendo el próximo jueves. Saludos a Honduras, mi amigo Miguel, le mando un fuerte abrazo.